Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Crónicas del discípulo. Mira, seguimos hablando del tema de autoridad y fe. Pero ya hablamos acerca de... cuando abra mi archivo les digo de qué hablamos ya. Ya hablamos acerca... Vamos para atrás. Ahí está. Fíjate, ya hablamos del espejismo del poder. ¿Cómo es que muchos llegan a pensar que el tener un ministerio, el estar frente a un ministerio es una jerarquía donde te convierte como que en el jefe, como que algo que le gusta a la gente realmente? Pero ya vimos que es un espejismo. Ya hablamos también de quién es la autoridad suprema, que es Dios, ¿sí? Y ya hablamos también de la fe, que es más bien es un reflejo y no es como que la obra en sí, el resultado de la fe, sino la fe es el reflejo de lo que realmente somos en Cristo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la obediencia. Y es que ahí les va. Vamos a decir, instituciones u organizaciones religiosas o incluso líderes o autoridades que de por sí son impuestas por Dios para mantener el orden, para proteger al justo y para guiar a su pueblo. La autoridad para eso está puesta. Dios establece autoridades para eso. Por otro lado, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña a respetar y a sujetarnos a esas instituciones instituidas por el Señor, o a esas autoridades instituidas por el Señor. Pero el problema es que en el mundo esas estructuras humanas son susceptibles a corrupción, son susceptibles al ego y son susceptibles a desviarse de la verdad. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando los líderes eclesiásticos o los líderes civiles o los líderes espirituales exigen obediencia en áreas de tu vida que contradicen explícitamente la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando una autoridad de la iglesia te hará una orden o te pide que le obedezcas en algo que está contrario a la palabra de Dios? Te voy a poner un pésimo ejemplo. Pero de repente llega tu pastor y te dice: no le hables a fulanito, porque fulanito es una persona que se fue de la iglesia, ¿sí? Y entonces el pastor te dice: no, ya no quiero que le hablen a fulanito. Y todo mundo te bloquea de las redes sociales. A mí me pasó. No te me quedes viendo así. Nosotros en Únete por Cristo no lo hacemos, al contrario. Si ustedes recuerdan, yo siempre he dicho: ¿lo extrañas? Llámalo. ¿Tienes fiesta con tus hijos? Invítalo. Yo no tengo problemas, porque al contrario, yo mismo les he dicho como pastor, yo tengo contacto con todas y cada una de las personas que se han ido de la iglesia. No te puedo decir que una super amistad y que diario les hablo, porque no tengo el tiempo de hacerlo. Si tuviera tiempo, pues, diario les hablaba. Pero no te puedo decir con una super amistad y que diario les hablo, porque te echaría mentiras. Pero cuando hay oportunidad, claro que voy, que los saludo, claro que nos hablamos por teléfono o nos mandamos mensajitos, porque yo casi no hablo por teléfono, casi es mensaje de WhatsApp, ¿sí? Y yo no tengo ningún problema con saludarles y con amarles, a pesar de que ya no se congregan con nosotros. Ni soy de las personas que les anda siguiendo, buscando diarios o seguido, porque luego no quiero que se malinterprete. Yo no quiero sacarlos de su iglesia y de su comunidad donde están ahora. Simplemente tengo una buena relación porque seguimos siendo hermanos en Cristo, lo aclaro, pero por el ejemplo que acabo de poner.
Porque llega a pasar que el pastor diga, no le hables a fulanito porque se fue de la iglesia, no quiero que ya nadie le hable. Y terminas bloqueado de la mitad, del 40-50% de la congregación. Gente que amabas te bloquea porque el pastor les pide que no les hables. Ahora, la pregunta es, ¿debemos obedecer ciegamente bajo el argumento de someternos a la autoridad? ¿Será bueno que obedezcamos ciegamente? O sea, incluso si eso implica pecar, porque la iniquidad sí es pecado, dejarle de hablar a alguien porque se fue de la iglesia es iniquidad, y la iniquidad sí es pecado, ¿sí? O callar la verdad, porque te estoy poniendo un ejemplo light, porque es el que yo tengo en mi cabeza, pero yo te aseguro que hay muchísimos más ejemplos de órdenes que llegan a dar contrarias a la Biblia. Adelante, mi amor. Bueno, en lo personal, o sea, yo hablo por mí, yo no hablo por la iglesia, hablo por Cintia. En lo personal es algo muy interesante, muy injusto y muy diabólico. ¿Por qué? Interesante porque un ciego sigue a otro ciego. Sí. Eso se me hace muy interesante. O sea, van directo al precipicio y sin importar qué es lo que va a suceder con mi vida, porque está siguiendo al hombre. Un ciego sigue a otro ciego. Imagínate nomás. Interesante. Diabólico. Porque cualquiera que piense lo contrario que piensa el Señor Cristo, el Espíritu Santo, es diabólico. Claro. Es malo. Y si yo te puedo decir, o sea, perdón. Soy muy extremista decir que es diabólico. Es diabólico, o sea, porque no puede ser de otra forma. O sea, ¿quién va a pensar en que yo como pastor, en que yo como líder voy a guiar para llevarlos al matadero? Imagínate. O sea, prácticamente está haciendo un sacrificio, enviando al matadero a sacrificar la vida de ellos por algo que no vale la pena. Por su ego, por su vanidad, por su estatus, por su personalidad. Mangos, perdón, yo diría otra palabrota, pero la neta que ya me controlo, ya tengo dominio propio. Pero en verdad, yo creo que al menos yo no lo seguiría. No lo seguiría. Porque si es algo que nosotros hemos peleado desde muy pequeños, es que yo no, si no quepo ahí, pues me voy. Dolor de mi corazón, sí. Lloro, sí. Claro. Me inquieto, sí. Me entristezco, sí. Soy humano. Pero si no quepo ahí, no hay por qué hacer a fuerzas que quepas. 2, siempre nos van a tachar las personas que no queremos hacer lo que los demás quieren a fuerza. Nos van a tachar como rebeldes, como las ovejas negras, como las personas que no hacen la voluntad de los demás, y no te juntes con ellas porque ellos no cuadran con nosotros, porque a lo mejor no somos redondos, porque a lo mejor somos cuadrados, porque a lo mejor somos rectángulos, porque a lo mejor somos triángulos, pero no cuadramos con ellos, no redondeamos con ellos. Entonces es algo interesante. Aparte, yo tengo voz, voto, pensamiento, sentimiento, lógica para saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. O sea, ahora, algo que nosotros como Únete por Cristo enseñamos es: lee la palabra de Dios. Claro, ese es un punto importante. Busca guianza en la palabra de Dios. Yo como humano me puedo equivocar, puedo tener fallas, perdón, pero yo voy al baño, meo, cago, vomito, me enfermo y demás, como cualquier persona. Yo no soy una deidad, no, la verdad no. Entonces yo te puedo dar un buen consejo, pero a lo mejor ese consejo no te sirve. Entonces tú tienes que ir a la palabra de Dios a buscar lo que a ti te conviene delante de la presencia de Dios. A lo mejor a mí me dijo el Señor: vete por este camino, a 2 kilómetros vas a dar vuelta a la derecha, pasando 3 centímetros das vuelta a la izquierda y sigues derecho 5 kilómetros, pero a ti te dijo: vete todo este camino y no vas a salir de ahí hasta que llegues al punto azul. Pero
¿qué crees? A mí me pasó al punto azul, pero tengo que pasar por algunas pruebas que tú no tienes que pasar, pero yo sí. Claro, ¿Por qué te claro, tengo claro. que llevar y arrastrar entre mis pies y que pases dolor, angustia, desesperación por mi culpa cuando tú no tienes por qué pagar eso? Eso es algo interesante e importante. Yo no me debo, siendo hermano, siendo pastor, siendo líder, lo que seas, delante de la presencia de Dios, no puedes verte soberbio, no puedes estar ni anteponer tu locura Claro. como persona. Y digo tu locura porque el decir tu locura diabólica no la puedes anteponer delante de personas. Porque entonces, bueno, sí la puedes anteponer, porque al final de cuentas al que le van a pedir las cuentas es a uno. Ajá. Yo voy a dar cuentas de lo que hice. Si yo me llevé entre las patas a 10, a 20, 30, el Señor a mí me va a preguntar qué hiciste con esos 10, 20, 30. ¿Los llevaste al matadero? ¿Se murieron por ti? ¿Dieron tu vida por ti? Ándale, ¿qué me corresponde a mí pagar por eso? Pero ok, ahí no quedan. También le va a preguntar al que se fue al matadero como borreguito, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué lo seguiste? ¿Qué no debías de seguirme a mí? O sea, son cosas que a lo mejor nunca podemos pensar ni carburamos rápido. Pero ¿qué pasa cuando llega un profeta reconocido a la ciudad y te dice, el Señor me dijo que me vas a donar tu terreno? Por ahí andan videos en YouTube. ¿Qué pasa cuando llega un profeta reconocido a la ciudad y el Señor y dice, el Señor me acaba de decir que tú me vas a regalar esa camioneta? Sí, de veras, pasa. Sí pasa. Ahora, ahí te va. Sí. Ahora, pues sí. Ahora, mira, vamos a Hechos 4. Acompáñame a Hechos 4. Y es cuando Pedro y Juan fueron ante el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo religioso que representaba la máxima autoridad teológica, judicial y civil para los judíos de aquella época. ¿Sí? Hechos 4, 18. Eran eruditos, líderes legítimamente establecidos y eran los que daban cátedra acerca de la ley de Moisés. Y entonces cuando la iglesia de Cristo comienza a predicar y se empieza a extender, las autoridades religiosas de aquel entonces se sintieron amenazadas y decidieron utilizar toda su posición de poder para silenciar la nueva fe en Cristo, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue cruzar el límite de su jurisdicción delegada. Chécate lo que dicen en el 18, dice, y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjate, poquito tiempo después, vieron que los apóstoles continuaban predicando y sanando enfermos. Y entonces el Sanedrín los vuelve a arrestar. Vámonos a Hechos 5:27. Los vuelve a arrestar. Y esta vez fue una confrontación más directa. Y entonces ahí nos están dejando un principio teológico muy importante sobre el manejo de la autoridad. Hechos 5:27. Dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? O sea, ellos les habían dado la orden de que no enseñaran en el nombre de Jesús, que no enseñaran acerca de Cristo. Y entonces dicen, y ahora ya llenaron Jerusalén de su doctrina. Si quieren escuchar sobre nosotros, si quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, respondiendo Pedro, y quieren, dice, o sea, los judíos estaban culpándolos a los apóstoles, ¿no? Dice, y respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí en Nueva Traducción Viviente dice,
nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Cualquier autoridad humana. Porque la lógica es que la autoridad de Dios es mucho mayor que cualquier Claro. autoridad humana. Esa es la lógica. Ahora, la respuesta de Pedro no fue un acto de insolencia carnal, no fue un acto de rebeldía, sino fue un acto o una declaración de lealtad suprema. Fíjate la diferencia. Sí, claro. No estábamos hablando de rebeldía en contra del Sanedrín, sino obediencia a Dios. No era insolencia en contra del Sanedrín, sino era lealtad a Dios, lealtad suprema. Adelante, mi amor. No hay algo que yo no hablo por los demás, ni hablo Sí. por ningún pastor, no, yo hablo por mí. En lo personal, a mí el Señor a mí me dijo en una noche, en un sueño: yo no te llamé para que hicieras concilios, ni para que pertenecieras a un concilio, porque entendiendo que los concilios provienen del hombre, provienen del pensamiento y del corazón del hombre. ¿Qué es lo que tiene el hombre? La misma palabra lo dice. Lo que mancha no es lo que viene de afuera hacia ti como hombre. Lo que mancha sale de nosotros mismos. Sí, claro. Nosotros estamos, pero fritos o bien amargos completamente. Ajá, sí, sí, Habla en el libro, no me acuerdo si es Isaías o algún otro libro de los profetas, de la raíz de amargura. De eso habla y de eso está, lleno la mayor parte de los hombres, mujeres, porque aquí es general, parejo. Y de eso estamos hechos, incluyendo a los cristianos, a los que tienen títulos, retítulos que hasta se llaman doctores y pagan por ese título, perdón. Pero muchos de ellos, junto con nosotros, estamos podridos por dentro de amargura. Entonces, un concilio eso es, o sea, no le hables a él, no te dirijas a él, no hables de él. O sea, ¿por qué? Porque tienes miedo de que te quiten tu puesto, tu poder, tu autoridad. Perdón, pero ¿quiénes somos nosotros? Hace poquito yo lo publiqué y me encantó. El mejor título que podemos tener, y esto es porque yo ya lo había dicho muchos años atrás, es de ser siervos inútiles. Y dijo el rango más alto, siervos inútiles. Y dijo mi esposo, el pastor Juan: ah, caray, sí, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, porque solamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo un poquito más, solamente lo que nos corresponde. Y nada más. Somos siervos inútiles. Entonces, ¿qué son ellos? Que son concilianos. Claro. A lo mejor es una palabra nueva que yo ya inventé, concilianos. Ahora mira, regresando al ejemplo, los apóstoles en ningún momento negaron que el Sanedrín ocupaba ese lugar de liderazgo. O sea, nunca le dijeron: tú no eres nuestro líder. O sea, nunca negaron el liderazgo del Sanedrín. Tampoco iniciaron una revuelta armada en contra de ellos. Simplemente se negaron a comprometer la verdad de Cristo. Y esto es importante porque desobedecer una orden humana, escucha esto, desobedecer una orden humana que anula un mandato divino no es rebeldía. Si la orden humana anula un mandato divino y tú desobedeces esa orden, no es rebeldía. Si tú desobedeces a un mandato divino, si es si tú desobedeces una orden, ajá, y esa orden, una orden humana, y esa orden humana está anulando un mandato divino, no es rebeldía. No, pues no. ¿Por qué? Porque de entrada es una orden que está anulando un mandato divino. ¿Te puedo dar otro ejemplo? Si Dios dice: no adores imágenes, y viene tu líder y te dice: tienes que besar o tienes que adorar esta imagen. Sí, ¿te acordaste de la pila bautismal? Que una vez nos pusieron a besar la pila bautismal. Eso es adoración a un objeto. Una piedra. Pero si Dios dice
Sí, si Dios dice, claro, si Dios dice que no adores imágenes, ¿por qué el líder religioso, por qué la organización religiosa me tiene que poner forzosamente a adorar imágenes? Aguas con eso, porque ustedes dijeron ahorita, la Iglesia Católica. No es cierto. Bueno, sí, pero no solo la Iglesia Católica. Mira, hay iglesias cristianas que casualmente cuando el pastor va a visitar a tu casa a orar por ti, a los 2-3 días aparece un diamante en tu casa. Sí, claro. Y esos diamantes los tienen exhibidos en las iglesias para que todos vean los grandes milagros que Dios hace. ¿Sí? Eso son lo que yo llamo probaditas de idolatría. Y existen en la iglesia cristiana. O la otra que les decía la vez pasada, esa sí ya está ungida porque se sentó el profeta, ¿no? Y entonces bromeamos diciendo que es que se echó un pedo ungido y cosas así, ¿verdad? Bueno, sí, traía premio ungido el pedo. Entonces, y entonces porque realmente no es cierto, pero eso son probaditas de idolatría y la gente dice, no, es que esa sí ya está ungida porque ahí se sentó el profeta. Eso son probaditas de idolatría que a la iglesia cristiana le gustan también, ¿sí? Ahora, si alguien te dice eso, no vas a obedecer por desobedecer eso. O sea, es decir, te dicen, adora una imagen o cuidado con esa silla. Desobedecer eso no es desobediencia, no es rebeldía, es fidelidad a Dios. Ahora, ¿sí va a decir algo? ¿No? Ok. Muy bien, ahora, el problema está que es muy común que los sistemas religiosos confunden la resistencia fundamentada en la fe con un espíritu de rebelión. Y entonces te dicen, es que tú estás en rebeldía porque no le estás haciendo caso a lo que dice el pastor. ¿Cómo le voy a hacer caso si me está diciendo si lo que me está diciendo me va a llenar de iniquidad? ¿Cómo le voy a hacer caso si lo que me está diciendo, ¿sí me explicó? Pero ellos lo ven como rebeldía. Comúnmente lo ven como rebeldía, porque las estructuras del poder que son impulsadas por el ego humano, te etiquetan como rebelde, te etiquetan como divisor, como que tú quieres causar división, te etiquetan como que te falta sujeción, como que no te estás sujetando. Entonces, y eso lo hacen a cualquier persona que cuestiona las directrices extrabíblicas, o sea, cuando el pastor toma decisiones que son contrarias a la Biblia. Y entonces estas personas contradicen porque tienen discernimiento, contradicen porque son guiados por el Espíritu Santo, pero son tomados como divisores, como lo que yo le decía a un pastor hace unos días. Yo tengo un pequeño problema y ustedes lo saben, que para mí no es problema, el problema lo tienen los demás. Que si yo encuentro a alguien que está predicando, que está hablando algo que es contrario a la palabra de Dios, yo lo paro en seco. Bueno, no trato de no hacerlo delante de la gente si él está predicando, pero sí al final me gusta platicar con ellos. Y alguien decía que deberíamos de hacer eso, que deberíamos de tener cuidado y que deberíamos de hacerlo, que porque tenemos autoridad. Yo levanté la mano y dije, pues yo acostumbro a hacer eso, pero el que queda como divisor, el que queda como falto de sujeción, el que queda como contencioso, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que queda como contencioso porque no les gusta que les hagan ver sus verdades. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si estamos, cómo saber si lo que está diciendo el pastor o la persona que está al frente es bíblico o no es bíblico, o cómo podemos identificarlo? Y de eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Y lo primero que tenemos que ver, que entender, es cuál es la motivación principal. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿cuál es de lo que está diciendo? Siempre que alguien predique, como dijo mi esposa hace rato, leer la palabra de Dios es lo primero. Tienes que saber, tienes que leer para poder entender y que no te cuenten las muelas, si no te vas a creer cualquier cosa que te digan, ¿sí? Ahora, lo primero que tienes que preguntar es, ¿cuál es la motivación principal? Y sencillo,
La motivación principal siempre tiene que ser honrar a Dios, honrar la palabra de Dios, mantener una conciencia limpia frente al Espíritu Santo. O sea, si en ese momento tú estás oyendo que está hablando y está hablando de honrar a Dios, está hablando del Espíritu Santo, está bien. Pero si dentro de eso lo que quiere es exaltar su propio ego o buscar su autonomía absoluta o rechazar cualquier tipo de supervisión, cuidado, porque entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero ojo con esto, nosotros también tenemos que tener cuidado, porque si a ti te dan una orden y tú lo que quieres es exaltar tu ego y tú no obedeces porque tú dices, porque no lo siento de Dios, porque a mí nadie me da órdenes, ¿sí? Tú no obedeces porque tú estás buscando tu autonomía absoluta o porque estás rechazando cualquier tipo de supervisión, aguas, porque entonces el que está mal eres tú, ¿me explico? Entonces quiero que veas esto en dos vías, no nada más para criticar al que está predicando, sino también para que tú como oyente puedas entenderlo. Si tu comentario es en favor de honrar la palabra de Dios y decir, a ver, tú estás mal por esto, porque lo que quieres es honrar la palabra de Dios, entonces tú estás bien en no obedecer. Pero si tú lo que quieres es exaltar tu propio ego, perdóname, estás mal. ¿Sí me entiendes? Y lo mismo pasa con el predicador. Si él está hablando, si su prédica gira alrededor de Dios, está bien. Pero si gira alrededor de su propio ego, cuidado. Si te está diciendo, yo soy la autoridad máxima y a mí nadie me tiene que cuestionar, cuidado, porque la motivación principal, tanto para el que habla como para el que escucha, es Cristo, nada más. Lo segundo que tenemos que ver es la actitud hacia su líder, hacia las personas que están más arriba. Primero, vamos a verlo desde el punto de vista del que oye. Respeto a la persona, pero rechazo firmemente la instrucción contraria a Dios. Eso debería ser como nosotros debemos estar actuando. Te lo voy a repetir. Supongamos que es más, yo estoy predicando y yo digo un disparate, ¿sí? Respeto a la persona, ¿sí me explicó? Pero rechazo lo que acabas de predicar, ¿sí? Te respeto, claro. Entonces, nuestra actitud debe de ser así: respeto a la persona, pero rechazo lo que... ¿Sí me explico? Así es como debe de ser nuestra actitud. ¿Qué no debe pasar? En este caso, perdón que te interrumpa, es como lo que habla y dice el Señor. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ok, y luego platicamos de eso, porque eso no es bíblico, pero... Eso es bueno, sea bíblico no, pero el Señor ama al pecador, no quiere que nadie que se pierda. Pero ¿a poco el Señor ama al pecado? Péquenle, no, vívanle exacto, así, o sea, obvio que exacto. No. Entonces, ahora, ahí les va. ¿Qué no debe pasar? Que no debe haber desprecio, no debe haber difamación, burla o un deseo deliberado de destruir la autoridad. Y eso para que lo tomes en cuenta, ¿sí? Si tú empiezas a sentir desprecio por el predicador, aguas, porque entonces ahí tú eres el que está mal. No puedes, no es correcto sentir desprecio por la persona. Si tú empiezas a burlarte de la persona, si tú tienes un deseo de destruir su autoridad, aguas, porque ahí estás mal. Lo que tienes que hacer es respetar a la persona, pero si está diciendo un disparate, rechaza el disparate. No pasa nada, ¿sí? Ahora, el tercer punto, tercer característica que tienes que observar es la respuesta a las consecuencias. Mira, algo que yo dije es que cuando yo he hablado así, el que queda como contencioso soy yo.
¿sí? Bueno, pues tienes que estar dispuesto a sufrir persecución por ello. Si vas a hablar la verdad, si vas a refutar a alguien que está diciendo una mentira, tienes que estar dispuesto a sufrir persecución por ello. Puede ser que incluso, depende de la organización, si estás haciendo por Cristo o no, porque aquí nos encanta debatir, nos encanta hablar y opinar, y a mí me gusta que todos opinen, pero estás incluso expuesto a que te saquen de los grupos, que te rechacen de los grupos, que te sienten por que te sienten por irreverente, como dicen, que te disciplinen por irreverente, ¿sí? Que te censuren, ¿sí? Por causa de tu convicción. Pero los apóstoles también sufrieron. Mira, en los grupos de pastores, déjame te lo digo, porque yo estoy incluso, le digo a mi esposa, a mí me dan ganas de poner una denuncia por eso, pero nada más para sacarles un susto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gira un sticker con una frase que yo no dije, una frase que nunca dije, pero que ellos así lo entienden en su cabezota. Y está una foto mía que traigo una gorra rosa que le regalé a Katy. Esa gorra se la regalé a Katy, la traigo puesta esa gorra. No sé, la sacaron de alguno de los videos de Crónicas del Discípulo, creo. No, de Sanidad Sin Filtro, lo sacaron de alguno de los videos. Y esa foto la hicieron un sticker que dice, no estoy de acuerdo con eso. Y sacan cualquier cosa que dicen y sacan ese sticker. Y eso es lo que anda circulando. Porque según ellos yo nunca estoy de acuerdo con ellos. Pero les digo, no es que no esté de acuerdo, es que dicen disparates. Es que dicen tonterías, ¿verdad? Ahora en este caso, o sea, muy respetable lo que hicieron ellos y muy respetable lo que tú piensas. Pero hay algo bien interesante. ¿Por qué yo tengo que estar de acuerdo con algo que no está sustentable en la palabra de Dios, que a mí no me conviene, que a mí me puede dar, por decir alguna tontería, gastritis y agruras para toda la vida? Claro, perdóname, pero yo no puedo estar de acuerdo con algo que no está bien para mí. Y esa frase, la de yo no estoy de acuerdo, no la dice Juan, pero yo sí la digo. Sí, porque me han puesto una foto tuya. Yo sí la digo, o sea, cuando estamos en la reunión, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo siempre digo, o sea, yo no estoy de acuerdo cuando a mí no me gusta algo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, si ustedes quieren, háganlo ustedes, no cuenten conmigo. O sea, así de esas, no cuenten conmigo. Yo no. Claro, mira, pero ¿qué es lo que no debe pasar? Que te victimices. Ay, pobrecito de mí, porque me hicieron un sticker. ¿Sí? O que te enojes. Óyeme, hijo de tu no sé qué, ¿por qué andas haciendo un sticker con mi carota? ¿No? O sea, si tú hablaste, si tú expusiste tu comentario, pues tienes que aprender a estar dispuesto a sufrir persecución. Es que tenemos que entender que todos nuestros actos, buenos o malos, tienen consecuencias buenas o consecuencias malas. Obvio que a todos nosotros como humanos nos gusta solamente tener consecuencias buenas. Claro. Pero pues hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas y tal vez consecuencias peores. Claro. Pero pues hay que pagar, o sea, definitivamente hay que pagar y hay que saber comprender y entender que puedes quedar bien ante la situación que pueda haber entre los concilios, entre los pastores, entre el grupo de hermanos. Lo principal es hablarlo, platicarlo, pero quedar bien, o sea, no irte enojado, no irte por eso digo, no te puedes hacer la víctima ni irte como víctima, claro que no. Tranquilo, simplemente, o sea, acepto lo que ustedes están diciendo de mí, acepten también lo que yo estoy diciendo de ustedes. Acepta las consecuencias de tus actos. Vas a agarrar el camino que a ti te corresponde para tu bien, porque lo que queremos es que sea vida eterna.
no muerte eterna. Ahora, ahí te va. ¿Qué otra cosa tienes que tomar en cuenta? El propósito final de tu comentario. Y te voy a platicar de dos amigos. Tengo un amigo que ya se los comenté en Sanidad Sin Filtro, en esta clase pasada, que yo lo adopté como mi hermano mayor. Con él nos agarramos unos debates pero sabrosos, y al final no llegamos a ningún acuerdo, pero siempre terminamos con un abrazo y terminamos bien. O sea, nunca terminamos los debates porque él está firme en su convicción y yo estoy firme en la mía, ¿sí? Ahora, ojo con esto. Regularmente son opiniones bíblicas acerca de situaciones específicas, pero hay cosas en las que estamos de acuerdo, como es la salvación que viene a través de Cristo, y eso no pasa nada, eso estamos de acuerdo. Pero tengo otro amigo que David está pensando quién es. Ya, vas a ver. Ya sé quién es. Tengo otro amigo que él tiene una opinión y a fuerzas quiere que tú pienses igual que él. Ay, no, qué horror. Y le digo, no, tranquilo, es que yo también tengo opinión y tengo voz y voto. No, pero es que tú estás mal. ¿Y por qué voy a estar mal si te lo estoy comprobando bíblicamente? Bueno, ahí te va. Cuando uno hace un comentario, tiene uno que tomar en cuenta el propósito final. Y el propósito final siempre tiene que ser que el nombre de Cristo sea glorificado por encima de todo. Por encima de todo. Y hay personas que, con este primer amigo que yo adopté como mi hermano mayor, que lo van a conocer en Más Allá del Canon, cuando ya tengamos el podcast, que ya está todo, nada más que por un pequeño motivo no se ha podido terminar de grabar y todo, pero ya está todo listo. Entonces, que ese es el objetivo. Nuestros debates nos ayudan a aprender y nos llevan a Cristo, siempre nos llevan a Cristo. El debate con este otro amigo, el otro amigo que te digo, él siempre busca que su propia opinión prevalezca. Él siempre busca que su liderazgo terrenal sea exaltado. ¿Sí me entiendes? Y entonces ahí es donde está la diferencia. Cuidado, porque no se trata de buscar que nuestro liderazgo terrenal sea exaltado. No se trata tampoco de humillar el liderazgo de otra persona, aguas, no se trata de humillar el liderazgo de otra persona, ni se trata de que mi opinión prevalezca. Se trata de que el nombre de Jesucristo sea exaltado por encima de todo. Ese es el verdadero, lo que debería ser. Y que, dicho sea de paso, así es como empezó todo este tema. ¿Se acuerdan? Que les platicaba que era de un predicador que decía que Josué detuvo el sol con su autoridad, porque Dios le dio autoridad para detener el sol, y la realidad es que Josué no tenía autoridad. Josué oró a Dios y es Dios el que detiene el sol. Si tú lees las escrituras te vas a dar cuenta. Y entonces yo hablo con este pastor, con este predicador, y yo se lo digo francamente: ten cuidado porque lo que estás enseñando está mal, pero no termino mal con él. Ahora sí, mi amor, di lo que vas a decir. Aquí viene interesante y bien importante. Puedes debatir, puedes hablar, puedes poner tu opinión, puedes decir y defenderte con uñas y dientes, como dicen Proverbios. Enójate, pero no peques. Puedes enojarte, puedes decir tu opinión a lo mejor de una forma sarcástica o de mal manera, pero al final de cuentas tienes que quedar bien con la persona que está enfrente de ti. ¿Por qué? Porque lo que llevamos nosotros es la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos y decimos una sarta de barbaridades y terminamos mal, entonces no estamos haciendo buena representación del reino de los cielos aquí en la tierra. Al contrario, yo me puedo enojar, me puedo ofuscar, sí, pero yo tengo que buscar la forma, la manera, la fórmula y la solución para yo poder quedar bien y que el hermano que está conmigo enfrente también quede bien conmigo, que yo no sea piedra de tropiezo ni que él o ella sea claro, piedra de tropiezo para mí. Claro. Por eso es, enójate, pero no peques. Claro,
Y tienes que entender que si vas a exponer, si no, mejor no digas nada. Nada más no escuches, desecha la enseñanza y date la media vuelta. Pero si escudriña en tu corazón, si realmente escudriña cuál es tu motivación principal de pensar diferente, escudriña cuál es tu actitud contra el líder. Si vas a hablar, acepta tus consecuencias y asegúrate de que el propósito final sea que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. Y si no, cállate, vas a quedar mal. Esa es la realidad. Si vas a ponerte a enojarte o a hacerte la víctima, ay, pobrecito de mí, siempre me callan, siempre. Mejor cállate antes de que te callen, porque no es la actitud correcta. Y obvio que si tú tienes esa actitud es que no estás viviendo una vida cristocéntrica. No hay sanidad dentro de ti para que puedas decir no pasa nada. Claro. Porque las personas que actúan de esa forma, que actúan iracundos o bien como dijiste, pobrecito de mí, pero dijiste otra palabra, victimizándose, no tienen una vida cristocéntrica, tienen una vida personalizada a ellos nada más. Claro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una vida cristocéntrica, sabes perdonar y sabes mantenerte en la actitud que Cristo se mantenía. O sea, eso es algo muy interesante. Por eso vuelvo a lo mismo, enójate pero no peques. El pecar es victimizarte, el pecar es enojarte, el pecar es no aceptar la realidad, el pecar es un montón de cosas. Ahora, no nada más es de insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con esto, no estamos promoviendo la insubordinación. Ojo con esto. No, un verdadero cristiano no anda buscando pleito con sus líderes. No estamos promoviendo insubordinación. Sin embargo, lo que buscamos es que proteger al creyente, vamos a decirlo así de alguna manera, respecto a las desviaciones doctrinales, desviaciones morales o control manipulador que existe dentro de las asociaciones religiosas. Claro que existe. Que existe y que no lo podemos ver. Lo que estamos haciendo con esto es aprender cómo es que nosotros tenemos que actuar para no caer en esa trampa. De hecho que todo esto viene en la Biblia, o sea, vendrán lobos vestidos de cordero, serán llamados falsos profetas, pastores que no son pastores, que se llevan entre los pies a los cristianos. Pero por eso es importante, muy importante, que nosotros conozcamos en verdad la palabra de Dios, que no solamente nos vayamos por, es que lo dijo, es que lo predicó, es que lo escuché. No, ¿qué es lo que dice en verdad la Biblia? Y no solamente te vayas a la Reina Valera, a la Nueva Traducción Viviente, al lenguaje actual, no. Claro. Vete a los escritos antiguos. Ahorita tenemos tantas herramientas para poder escudriñar el escrito original, qué significa cada palabra y cómo venía en verdad en el original, para saber si es cierto o no, qué es lo que te está diciendo el profeta, el pastor, el líder que está ahí adelante de ti predicando. O sea, aquí hay algo bien interesante. Nosotros ahorita tenemos herramientas para poder escudriñar, para poder aprender, para poder comprender lo que Dios en verdad quiere de nosotros. No solamente lo que decimos nosotros, los que estamos detrás de un púlpito, no, sino como hermanos en Cristo podemos en verdad escudriñar la palabra aún más allá. Bueno, al menos para mí no es difícil, porque me gustan mucho estos temas, pero si para ti se te hace difícil, de verdad busca aplicaciones que te puedan ayudar a encontrar el significado de cada palabra. Hay muchas, y es lo mismo que una aplicación de juegos o demás. La diferencia es que aquí tú te vas a empezar a meter y a inspeccionar
a comer palabra, a comer carne de la palabra de Dios. Entonces nadie va a venir a decirte que eres un neófito o que no sabes o verte la cara, o sea, simplemente engañarte, porque es engañar a ojos vistos quien no quiere aprender, quien no quiere escuchar, quien no quiere entender. Entendiendo que reconocer que la autoridad humana tiene fallas nos libera del control o del yugo de la iglesia. ¿Sí me explico? Nos libera del control de la iglesia y nos devuelve la obediencia radical que exige el evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos prisioneros de Cristo y de nadie más. Somos esclavos de Cristo por amor. Y de nadie más. Esclavos por amor y de nadie más, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad suprema de la iglesia. Eso ya lo platicamos en las prédicas anteriores. Hace pocos días platicábamos tú y yo de un post que leí, que estamos muy acostumbrados como cristianos a decirnos príncipes, princesas, reyes y sacerdotes, porque gobernaremos, porque según así dice el Apocalipsis. Sí dice de reyes y sacerdotes, también dice del gobierno, pero hay algo bien interesante. Antes de eso, muchos libros antes de Apocalipsis dice que somos sirvientes, pero en el original creo que es, no lo sé decir así tal cual, pero creo que es doulos, que es esclavos. Somos esclavos del Señor. Ese es el mejor título que podemos tener como personas delante del Señor. Somos esclavos por amor, somos esclavos por convicción. ¿Quién no va a querer ser esclavo del Dios Todopoderoso que dio hasta la última gota por tu vida, por mi vida y por la vida de mi descendencia y por la vida de tu descendencia? ¿Quién no va a querer darle la gloria y gracias? Obvio, quien no lo quiere hacer es porque, pues no sé, porque no lo entiendo. Y entender que si nosotros cuando oramos por alguien o estamos trabajando para Dios, o simplemente nuestra vida natural, nuestra vida diaria, si la gente nota un brillo especial en nosotros, saber que no somos nosotros que brillamos. No, claro que no. Sino que es un reflejo, nosotros que fue lo que hablamos la semana pasada. Sí, de Dios que Todopoderoso. Más bien somos como un reflejo, ¿sí? Que si como dice la canción, ¿no? Que mi vida mengue y que solo se vea su reino. Así es. ¿Para qué? Porque no se trata de quién soy yo. Es que hay algo bien importante en esto que tú dices, porque en su palabra dice que nosotros somos vasos, somos barro en sus manos, podemos ser instrumentos de honra o de deshonra, pero jamás dice que somos, tenemos el poder o no. O sea, Él nos llena, Él nos vierte su amor, su bendición, lo que Él es en nuestra vida. Incluso nos comparte su gloria, pero no es nuestra, es de Él. El viernes estuvimos en adoración urbana en Tizimín. De hecho, si lo estás viendo por YouTube, ya puedes encontrar adoración urbana en Tizimín. Así lo buscas y así te va a aparecer. Y los que están en vivo en TikTok o los que estamos aquí, Adoración Urbana en Tizimín se estrena hoy a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde en YouTube lo puedes ver, el estreno de Adoración Urbana en Tizimín. Y yo platicaba con uno de los pastores, les digo, si te diste cuenta, nosotros no nos presentamos. Yo no empiezo Adoración Urbana diciendo, buenas noches, yo soy... No digo quién soy. Nosotros empezamos a motivar a la gente y enseñar a la gente a adorar a Dios, porque ese es nuestro trabajo. En la adoración urbana es enseñar a la comunidad a adorar a Dios, y nunca ni siquiera decimos cómo nos llamamos, ¿sí? Ni tampoco mencionamos redes sociales. A lo más que llegamos es que traía la camisa de la iglesia, que trae las redes sociales también aparte de enfrente,
a lo más que llegamos fue a traer la camisa puesta, que por cierto se tapa con la guitarra, pero es a lo más que llegamos. Pero digo, ni siquiera hubo de que, soy fulanito de tal y aquí los pastores que están bienvenidos. Ándale. Y los pastores tal y los pastores tal y va a pasar el pastor tal. No se le presenta a nadie, le digo. A nadie se le da un lugar, porque quien tiene lugar en ese evento específicamente, que es adoración, es Dios. Y entonces, porque ¿qué más da cómo me llamo o qué más da cuál es el ministerio que represento, si realmente a lo que vamos ahí es adorar a Dios? Porque nosotros, ¿qué somos? Nada comparados con Él. Y entonces, pero desgraciadamente en la humanidad del hombre, perdón si se escucha como, pero es una realidad, pero nuestra humanidad siempre merece reconocimiento. Les voy a decir siempre cree que merece reconocimiento. ¿Verdad? Bueno, ahí les voy a platicar algo. Una vez estaba yo en una fiesta que nos invitaron, y era la hora de la comida y estaban sirviendo la comida y yo estaba sentado. Mi esposa andaba ayudando a servir, creo que las aguas, no sé qué. Y una de las hermanas que viene, que estaba sirviendo, la que me trajo mi plato, por cierto, estaba cantando aquella de Santo, tú eres Santo, Señor, eterno y sublime, mi creador y redentor. Iba caminando ella y cantando, ¿no? Y digo a mi esposa, ¿sabes qué bonito sentí? Porque eso es como que un reconocimiento al artista que compuso la canción. Pero yo siempre digo que yo no me considero artista. Al artista. Y luego mi esposa, y yo mismo me reprendo, porque digo, no es que sientas bonito porque tú la hayas compuesto, no se trata de eso. Lo más hermoso es que ella está adorando a Dios. Olvídate que sea tu canción, lo más hermoso. Y yo mismo me reprendo a mí mismo, porque yo digo, o sea, es esta necesidad de reconocimiento que tiene el humano, ¿sí? O sea, eso que yo sentí, y no es que no me guste sentir eso, es bonito, pero la realidad es que la canción está compuesta para Dios, pero el corazón humano siempre cree que merece reconocimiento. Y fíjate, yo se lo platiqué a mi esposa eso. Y digo, o sea, mucha atención porque también dice en la palabra de Dios que todas las coronas serán arrojadas al Señor Jesucristo. O sea, ¿de qué me sirve la corona? ¿De qué me sirve tener un reconocimiento? ¿De qué me sirve? Te voy a decir de qué no sirve. No sirve porque esos reconocimientos son para Él, son de Él, son y le corresponden a Él, solamente a nuestro Dios, nada más. ¿Nos sirven? Y eso de arrojar las coronas delante de Él, eso no es otra cosa más que despojarnos de nuestro ego, de eso que nos hace sentir bonito, de decir, de que te digan, pásele, pastor. Llega, no sé si iba a decirlo, pero llega una persona, un hermano, que por cierto traía una playera hermosísima. Pero traía una etiqueta de la parte de atrás. En toda su espalda, y no digas qué decía. No, traía una etiqueta en la parte de atrás donde mencionaba su título ministerial, ¿sí? O sea, como si yo trajera una playera atrás que dijera licenciado en teología. O sea, a mí, ¿me entiendes? O sea, ni tengo el título, ¿no? Y ya quiero poner una playera de licenciado en teología. Todavía no tramito el título ante la SEP y ya quiero tener una playera, ¿no? Bueno, él traía una playera así, traía su título ministerial. Y llega y se presenta y me dice, no, yo soy fulanito de tal, bla, 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 y me da prácticamente todas sus credenciales. Y me dice, ¿y usted, hermano? Y digo, yo soy Juan. ¿Y por qué hago eso? Porque no se trata de mis credenciales, no se trata de quién soy, se trata de quién represento. Porque aún el Señor nos utiliza como instrumentos de bendición. La honra es para Él, la bendición es de Él.
la restauración y todo lo que hay y todo lo que Todo se le hace es de Él. corresponde. Simplemente nosotros somos ese vínculo. Yo la vez pasada lo hablaba y se lo decía al pastor. Somos como una extensión de luz. Si la bendita extensión se conecta, yo como extensión voy a darle luz al que se conecte conmigo, al que esté a mi lado. Pero si la bendita extensión no se conecta, no puedo darle energía ni luz. 20 aparatos no van a servir. Porque no van a servir. Porque al final de cuentas yo solamente soy un instrumento. Tú y yo somos instrumentos. El que da la luz, el que da la corriente, el que da la libertad, el que da el amor, la bendición, la gloria, es Él. Es Él. Pienso también que todos esos títulos, ¿no? O sea, no es malo, por ejemplo, especializarse en algo, ¿no? Seguir estudiando para obtener más conocimiento. Sin embargo, creo que esos títulos que se otorgan a través de una escuela o a través de los estudios, pues son simplemente para uno, para enriquecer el conocimiento de uno a manera personal. O sea, no es necesario. Pero delante de Dios no sirven de nada. No nos sirven llevan de a nada. ¿No? Y fíjense ahorita que lo menciona. Y no es necesario ir por todos lados. Claro, asumiéndolo, ¿no? Trayéndolo en la espalda. Como para que... ¿Para qué? Fíjense, el año pasado, antepasado, no sé si fue pasado, antepasado, perdón, en el pasado, no sé si el año pasado o antepasado, pero anteriormente, nos ofrecieron a muchos, no nada más sino a muchos nos ofrecieron un doctorado honoris causa. Un doctorado honoris causa por el tiempo que hemos servido a Dios. Y había que pagar 8,000 pesos y te dan tu título y tu cédula y todo, o doctorado honoris causa. Y muchos le entraron. Cuando me lo ofrecí, yo dije, ¿y para qué me sirve eso? No, hermano, pues es que mira que no me sirve. A mí lo que necesito es un doctorado gratis, bueno, sin estudiar, gratis no es porque pagabas 8,000 pesos. Pero un doctorado sin estudiar no me sirve. ¿Sí? A mí lo que de hecho creo que fue hace más tiempo, Cintia, porque yo todavía no estudiaba, yo todavía estaba entrando a teología, estaba apenas empezando la carrera de teología. Y dije, no, yo estoy estudiando teología porque a mí me interesa lo que yo voy a aprender. A mí no me interesa el título. De hecho, delante de Dios no sirve el título. Sí lo quiero tramitar y ando en eso. O sea, la verdad es que sí lo ando tramitando. Pero ya nada más como una cuestión personal de poder decir, tengo mi carrera universitaria terminada. Pero yo lo que tengo ahorita de conocimiento, lo que tenía antes de estudiar la escuela, mi forma de leer y de escudriñar escrituras, eso es lo que vale. Porque cambió radicalmente. Mi entendimiento bíblico cambió radicalmente. Y eso es lo que realmente me importa a mí. A mí el título no sirve de nada. Y lo mismo, siempre lo dije, o sea, para mí, a mí dime qué es lo que voy a aprender, porque eso me va a ayudar a conocer más de Cristo, a conocer más de Dios. Pero obtener un doctorado sin estudiar, o sea, no me sabe nada. O sea, éramos como unos 15 o 20 personas pastores. Tener un título así no me sabe a nada. Digo, más del 90% dijeron que sí. Sí, y le invirtieron a la nota. Pero la verdad, yo te soy sincera, yo como cristiana, como pastor, porque pues me llaman pastor, yo no soy pastor, tengo ¿otro título? tengo otro título, soy licenciada, bueno, eso es independiente, ya dejándonos de juegos. Independientemente del título que tengas, de la personalidad que tengas delante de la iglesia, y digo personalidad porque muchas veces nos comportamos diferente en la iglesia que en casa. Independientemente, lo importante es que nosotros como humanos en verdad llevemos la palabra de Dios viviéndola,
en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la esquina, en la parada del camión, cuando vas a surtir tu súper, tu mandado, en todas partes. Eso es lo importante, porque yo creo que un título lo vas a colgar en la pared. Y si eres presumido como muchas otras personas que conozco, me incluyo porque yo en algunas cosas presumo lo que yo sé, mis conocimientos, lo pones en la pared, pero donde entren, apenas abran la puerta y que lo vean para que te digan qué padre, qué bueno. Y es bueno, no es malo, pero en lo personal, el decir yo soy la que ora y sana, yo soy la que impone manos y levanta muertos, yo soy la que te dice cómo hacerlo. No, Dios habla a través de mí, a través de un simple instrumento. Yo solamente me dejo usar, yo solamente soy un humano, que si Dios quiere utilizarme, yo me dejo utilizar, porque a mí me gusta trabajar en las cosas del reino de Dios aquí en la tierra. Y yo te invito a que tú trabajes en las cosas del reino de Dios aquí en la tierra, que dejes a un lado los títulos, que dejes a un lado ese ego, que deseches la idolatría banal hacia nosotros mismos como personas. Porque antes de hablar de alguna persona, antes de decir y señalar, te recuerdo que con la misma vara que señalamos, con la misma vara que medimos, seremos señalados y medidos y nos pedirán cuenta. Entonces mejor señalémonos nosotros, veámonos nosotros en qué podemos cambiar personalmente. Eso es algo que nosotros aquí en Únete por Cristo lo tenemos muy, muy grabado. O sea, primero tengo que inspeccionarme yo, primero tengo que cambiar yo, primero tengo que ver qué es lo que voy a cambiar. Y si hay alguien que está hablando y no está hablando de la palabra de Dios y que desvía por completo el contexto de la palabra de Dios, tienes dos opciones, como lo dijo el pastor Juan. O te callas porque no sabes cómo defender la palabra de Dios y buscas en oración bendecir a esa persona, pedirle a Dios que le perdone y que le dé sabiduría e integridad para que pueda hablar en verdad su palabra, y decirle al Señor, perdóname porque no pude detenerlo, no pude confrontarlo. Decirle al Señor que te dé la versatilidad y la facilidad para poder confrontar ese tipo de personas con amor, con bendición. O bien tienes la facilidad de confrontarlo, pero tienes en tu mano la verdad que le va a hacer confrontar a él lo que está diciendo, y Dios entonces empezará a obrar en esa persona. Pero son dos opciones. Si tú no puedes y no quieres ser confrontado, mejor cállate. Pero si puedes y tienes la verdad en la mano, afróntalo. Y en cualquiera de los dos casos, después de hacer lo que tienes que hacer, es orar al Señor, pedirle perdón, pedir misericordia. No. Pedir misericordia. Por eso es pedir perdón, porque muchas veces nosotros como humanos nos enaltecemos. Claro. Porque es cierto, yo le dije y era cierto lo que le dije. No, yo sé más que él. Exacto, no. Pedir perdón a Dios, porque no podemos enaltecernos. Decirle al Señor que nos perdone por haber tomado una mala actitud, porque en ese tipo de rencillas se calientan los egos, se calientan los ánimos, y entonces podemos pecar. Vuelvo a lo mismo, enójate pero no peques, que no se ponga el sol en tu enojo antes de que termine el día. Tenemos que entender que podemos dar nuestra opinión, pero no podemos pecar. Porque no es una lucha de egos. Exacto. Aquí el único que gana y el único que puede tener ego es el Señor. Así de simple. Nosotros salimos obrando. Vamos a orar, ¿me parece? Padre bendito, gracias por esta palabra, amigos. Señor, yo, como siempre lo digo, Señor, yo soy el primero, Señor, que necesito escucharla, Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Padre bendito, obrando, Señor, en la vida de cada uno de los ministros, Señor, para que puedan entender tu palabra, Señor,
y enseñarla correctamente, mi Dios. Señor, sé tú, mi Dios. Sé tú, Padre bendito. Y que podamos reconocer, Señor, que tú eres el máximo líder, que Cristo es la cabeza, Señor, y que el Espíritu Santo es la guía, mi Dios. Gracias. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz brilla en mis manos, es solo un reflejo de tu majestad. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz brilla en mis manos, es solo un reflejo de tu majestad. No a nosotros, Dios, no a nosotros, Dios. A ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo elejo para tu voz. No a nosotros, Dios, no a nosotros, Dios. A ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo elejo para tu voz, Padre. Glorifica tu nombre. En mi vida mengo el que solo se vea tu reino y tu poder, Padre. Glorifica tu nombre. En mi vida mengo el que solo se vea tu reino y tu poder, Padre. Glorifica tu nombre, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Glorifica tu nombre, glorifícate, Señor, glorifícate. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos a aquellas personas, Señor, que la hayan escuchado, Señor, o que la estén escuchando, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad sin filtro. 5 minutos con Jesús. Más allá del canon. Y Crónicas del Discípulo. Disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.